los frentes, los avances que ha habido en los últimos días. Tengo que decir además que igual hace 5 días más o menos que no hablamos de frentes en Ucrania, o sea que podemos actualizar bastante. Y después podemos ir como siempre con diplomacia. Ya sabéis que Manu y yo solemos actualizar, si es que podemos, esas informaciones sobre las tropas norcoreanas en Kursk, y además de otros asuntos referentes a la diplomacia de la guerra en Ucrania. Así que aprovechando un momentito para agradecerle a Demian Derribias por esa suscripción con Prime y a Luis Yago también con Prime, renuevan ambos, curiosamente ambos 14 meses, exactamente la misma cantidad, aquí en el canal de Twitch. Pues muchísimas gracias por el apoyo como siempre. Y le doy ya paso a mi compañero Manu para que nos haga ese primer repaso. Entiendo que directamente empezamos en Donetsk, ¿verdad? Sí, es ahí en ese Donbass donde más se está avanzando por parte de Rusia. El principal área a destacar es, como viene siendo habitual en los últimos días, el sector de Pokrovsk. Allí los rusos están avanzando en distintas direcciones y, como digo, no se ha alterado el avance. De hecho, el eje de progresión está siendo hacia el oeste y también hacia el noroeste. En ese sentido, ahí van un poco la línea donde está la vía del ferrocarril, las vías del ferrocarril, que hay dos líneas y también dos carreteras principales, que en esa avance lo que se puede interpretar es un intento de rodear, ¿no? Como ya comentaba la semana pasada, han continuado en esa dinámica. También otro eje de avance que está viendo en el sector de Pokrovsk, esto ya un poco más al sur, que por cierto, no sé si tenemos el mapa puesto, pero que sí, ¿no? Sí, sí. Eh, pues dicho esto, en el sur de Pokrovsk se está viendo también avances que sería hacia el sur. Aquí hay que destacar la carretera que va de Pokrovsk a Andrivka. Andrivka, como comentaba la semana pasada, hay una cadena orográfica que supone un impedimento para los rusos de cara a flanquear la ciudad por el norte, que hasta ahora ha sido un problema. Y los rusos están también explotando esa línea de avance en este caso desde el norte, ¿no? Hacia lo que sería Andrivka en el sur. Y de momento se mantiene esa dinámica que hemos venido observando desde hace varios días ya. Con lo cual, de cara a terminar el año, pues, y de cara a comenzar 2025, lo más probable es que Pokrovsk concentre el principal área de actividad, por lo menos una de las principales áreas de actividad de la guerra de Ucrania, de cara a las primeras semanas del año. La otra zona, perdón, la otra zona que está viendo también importantes avances es, como ya sabéis, la zona de Andrivka y Kurajovo. En Kurajovo, de hecho, ya señalábamos que lo que es la zona de la ciudad, por lo menos zona urbana per se, ya está prácticamente ocupada por los rusos. Lo que quedaba era el área industrial, ¿no? Y también la zona un poco al norte del área industrial, que es la zona limítrofe con el lago, que hay distintas edificaciones de tamaño menor. Eso Rusia en los últimos días se ha confirmado que lo ha ocupado. Entonces ya, como digo, lo que queda principalmente es el área industrial, que personalmente pienso que los rusos no van a hacer un asalto de ella, sino que están buscando presionar que los ucranianos finalmente se retiren de allí. O que la resistencia de allí, en última instancia, pues no sea lo que quizás los ucranianos habrían buscado, atrincherándose en la zona industrial. De hecho, si uno ve el mapa de la zona del área de Kurajovo, no solo de la ciudad, sino todo lo que hay al sur de la ciudad, y también la zona al oeste, ahí ya se ha ido formando desde hace semanas una bolsa de cierto tamaño que los avances últimos que ha habido por parte de Rusia son en torno, tengo aquí apuntado, perdón, en torno hacia la ciudad de, vale, no me sale ahora. Un momento que me cargue el mapa. Shevchenko, la ciudad de Shevchenko, vamos, la pequeña localidad de Shevchenko, que es la carretera que va desde Starikierny hasta Andrivka, lo que sería la carretera al norte del, bueno, el antiguo embalse del río Vovcha. Pues esa sería la carretera que llevaría hasta Andrivka y por ahí ya están avanzando, con lo cual el cuello de botella se va estrechando cada vez más, ¿no? Como digo, también desde el sur también ha habido en los días recientes avances, estos ya de menor tamaño, pero sí en varios puntos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos que
que la bolsa que se ha ido formando se está estrechando. Con lo cual, la perspectiva para los ucranianos es, por lo menos en la zona de Kurajovo, no parece muy alentadora, habida cuenta de que ya la línea de comunicación, sobre todo si uno mira el mapa, lo que es la carretera que va desde eh, Constantinopla hasta Uliákli, Tachne y ya lo que sería Kurajovo, está desde hace tiempo a tiro de las fuerzas rusas, con lo cual tanto lo que es el suministro de las fuerzas que quedan todavía en el área industrial de Kurajovo como una posible retirada de esas, está ahora mismo en una situación bastante peliaguda. Considero que no sea que sea imposible ahora mismo, pero desde luego serían unas condiciones bastante penosas. Sobre todo, como digo, si uno ve el mapa, zona de Yantarnes, del Nifka, eso está cada vez más al sur de lo que va siendo el cuello de botella en torno a Constantinopla y la Clini, ¿no? En fin, en general pienso yo que esta zona se puede dar una situación parecida a lo que el año pasado ocurrió en Avdiivka. Por estas fechas, hace un año, Avdiivka estaba semicercada. eh, ya se había formado para entonces un cuello de botella de tamaño considerable. Sin embargo, las fuerzas rusas, las fuerzas ucranianas que estaban en el entorno urbano y aledaños continuaban la resistencia. Y de hecho, aquello se alargó durante varias semanas. Parecía que en aquellas fechas de finales de año, principios de 2020, finales de 2023, principios de 2024, parecía que Avdiivka corría el riesgo de caer, ¿no? Finalmente no ocurrió aquello, al menos en un primer momento. Hubo que esperar hasta mediados de febrero cuando la defensa ucraniana colapsó. Es ahora mismo un poco esa la situación que tienen, pienso yo, los ucranianos en esa zona, salvo que tomen la opción de retirarse de las zonas que están más expuestas en la bolsa que he señalado antes, ¿no? Eh, corren el riesgo de que en un momento dado la defensa, dado que está ahora mismo sometida a bastante presión desde varios puntos al mismo tiempo, desde norte a sur, desde oeste al este, corren el riesgo de que en un momento dado colapse la defensa en algún punto determinado, que Rusia se introduzca y, bueno, pues, como ya se vio, por ejemplo, hace unos meses en Ocheretine, ¿no? No es algo descartable, habida cuenta de los problemas que ya conocemos que tiene el ejército ucraniano, y que además, sometidos a un punto de presión como este, en una zona concreta del frente, pues digamos que se alimenta aún más esa posibilidad. Un poco más al sur, en este caso hacia el suroeste, tenemos la localidad de Velika Novosilka, que ya comentábamos hace unos días, que estaba en una posición muy peliaguda el ejército ucraniano que defiende la localidad. Bueno, Velika Novosilka y un poco más al sur, casi fronteriza con ella, atravesada por el río entre ambas, Neskutchne. Esta área realmente estaba ya en una situación, como digo, bastante peliaguda y desde hace unos días está lo que era la carretera que quedaba de acceso a la ciudad desde el oeste, esa fue interceptada por el avance ruso y quedó cortada. Entonces, ahora mismo, lo que son rutas terrestres, carreteras, ahora mismo no llega ninguna, vamos, no llega. No hay ninguna vía libre que llegue a través de esas carreteras por parte ucraniana, con lo cual lo que es la cuestión de los suministros y una posible retirada se complica bastante. De hecho, Ucrania, en este sentido, las fuerzas ucranianas mantienen todavía el puente que cruza el río entre Velika y Novosilka, y en este caso la localidad intermedia, que siempre no me olvida, Brimivka, o sea, lo que sería una conurbación de tres áreas urbanas, de Neskuchne, Brimivka y Velika Novosilka. Aunque, como digo, Velika Novosilka es la principal en este sentido. Todavía Ucrania conserva la carretera que va desde Velika Novosilka a Bremivka. El problema es que la salida de Tarse tendría que ser campo a través. Y en las condiciones actuales, por el tema. Bueno, el hecho de hacer una salida a campo a través es bastante penoso, pero en unas condiciones invernales, bajo el fuego de la artillería o de los drones rusos, entiendo que no sería tampoco un escenario demasiado idílico para las fuerzas ucranianas. Tienen una posibilidad de salir por el norte, en torno al río Mokri, Yali, pero ya digo que es en unas condiciones bastante complicadas, en cuyo caso tienen otras opciones que bien puede ser mantenerse a la espera de refuerzos o contraataques, que puede ser esa posibilidad. No tengo claro tampoco que esto vaya a ocurrir,
pero es probable que los ucranianos intenten resistir en la medida de lo posible antes de que, digamos, sea demasiado tarde, porque en algún momento dado los avances rusos o bien pueden incrementarse, sobre todo en lo que es el oeste de Neskuchne, de cara a incrementar esa presión por el oeste y por tanto hacer más complicado una posible salida, ¿no? Por la zona norte, Novi Komar, que fue la zona que cortaron los rusos la salida por el norte desde Velika Novosilka. Ahí ya hubo, de hecho, en su día contraataques. Rusia llegó a interceptar inicialmente la carretera. Hubo contraataques y se tuvieron que retirar y volvieron a contraatacar los rusos y volvieron a ocupar esa zona, ¿no? Y de momento se ha mantenido estable. Por eso digo que es posible que, habida cuenta de la situación que tienen, intenten como mínimo contraatacar. No sé yo si para quedarse o para intentar salir en unas condiciones más estables. Desde luego, ahora mismo la situación no invita al optimismo. Si nos vamos también a un poco más al norte, dejando ya lo que sería la zona sur, tenemos la ciudad de Toretsk, donde ha habido avances por ambos lados. Rusia avanzó hace unos días, hizo un avance en lo que sería el eje sur, en torno al río Krivitoretsk, hizo un avance hacia la localidad de Shervinivka, que sería en torno a la calle principal que atraviesa esa localidad, pues hubo un avance considerable. Sin embargo, no debió ser lo bastante sólido porque hubo un contraataque ucraniano y los rusos tuvieron que volver hacia sus bases de partida prácticamente. Sin embargo, en otros puntos, ya esto sí, lo que sería el área de Toretsk, allí sí que ha continuado habiendo avances rusos de distinto grado. En el sur de más importancia y un poco más al norte, pues de menor tamaño. Pero como digo, la batalla ahí continúa la dinámica que hemos venido observando en las últimas semanas. Rusia avanza lentamente, Ucrania contraataca y de vez en cuando recupera terreno o paraliza operaciones rusas, pero en principio sigue la dinámica de avances lentos por parte de Rusia. Con lo cual terminamos el año 2024 y Torres todavía no se ha decidido la batalla ni a favor de un lado ni a favor del otro. En el caso de Chasiv Yar, los avances rusos también se han seguido desarrollando en esta zona. Aquí lo que serían los avances rusos a destacar, lo que sería el área que está en torno a, esto no sé, me parece que era un cementerio o un parque, Siftar, un poco al norte de lo que sería la línea ferroviaria. Ahí es donde se han desarrollado los principales avances en los últimos días. También un poco más al norte ha habido avances. Con lo cual esta batalla, al igual que Torres, pues mantiene una dinámica parecida, ¿no? De avances lentos por parte de Rusia, focalizados en áreas de vez en cuando. Pero en este sentido sí que ha habido, se podría decir que desde que comenzó hace unos meses y ya de cara a cerrar el año, la situación ahora mismo está, digamos, en tablas, podríamos decir. Una parte de la ciudad, aproximadamente, lo que sé, yo diría que no la mitad, teniendo en cuenta los distritos del sur que quedan, algunas localidades que ya no son parte de Chasiv Yar, pero una parte considerable ahora mismo está en manos rusas y todavía la parte, digamos, más al sur, sobre todo la zona cercana a Mykolaiivka, que es donde todavía quedan mm, fuerzas ucranianas que mantienen allí un área de dominio considerable. Eh, y ya si nos vamos un poco más al norte, por cerrar esta revisión de frentes, tenemos la zona de los Kiel, que como sabemos, pues dinámica parecida a Torres, avances pequeños, avances cortos. En este caso Rusia, lo que sería al sur de Krulia y... estos nombres la verdad es que me cuesta la misma vida. Krulia y Kivka, lo que sería al sur de Kupiansk, donde llegaron al río, en esa zona que llegaron al río. Allí ha habido avances rusos hacia el sur, en este caso hacia la localidad de Zarishove, y también a destacar la consolidación de la cabeza de puente que establecieron los rusos al norte de Kupiansk, en esta zona al sur de Borichna, que en este caso lograron cortar la carretera. Esta carretera realmente no es la única que sale desde Kupiansk hacia el norte, pero tiene una cierta importancia de cara a lo que son las posiciones ucranianas desde el norte de Kupiansk hasta lo que sería la frontera
ruso-ucraniana. Con lo cual, al cortar esta carretera, eh, incluso ya internándose en lo que es Borichna, ¿no? La localidad de Borichna, ya de por sí es apunta, digamos, una amenaza a lo que es la estabilidad de la defensa ucraniana al norte de Kupiansk, y probablemente apunte también maneras a lo que intenten hacer de cara a avances en torno a Kupiansk, desde la zona norte, ya habiendo cruzado el río. En Kursk ha habido también actividad reseñable en los últimos días. No ha habido muchos avances, ha habido golpes de mano, podríamos denominar, entre ambos bandos. Cambios de terreno de poca significación, podríamos decir. Con lo cual, también la operación de Kursk se cierra el año 2024 y continúa sin que Rusia logre recuperar ese territorio, y tampoco sin que Ucrania se vaya de allí, ¿no? En ese sentido, todavía mantienen esa espina clavada en territorio ruso, que por el momento a Rusia pues, le supone tener que estar atendiendo este frente, eh, con un número de fuerzas que, bueno, incluye a las fuerzas norcoreanas que ya hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Ha habido algunos vídeos que han circulado recientemente, del hospital, por ejemplo, que creo que lo estuvimos ya comentando. No voy a ahondar mucho en ese tema, por tanto. Pero en fin, en este sentido sí que parece que ya sí se puede decir que hay presencia, por lo menos considerable, de fuerzas coreanas, norcoreanas, perdón. En cuanto a números, la cuestión que ya he señalado más de una vez, yo no tengo fuentes fiables de números, y las cifras que se están dando, mareantes a veces, o quizás poco sólidas en otros casos, no me atengo a esa cuestión. En cualquier caso, yo digo que hay un número de fuerzas norcoreanas, probablemente considerable. Otra cuestión que se ha visto también es el envío de material, en este caso de artillería autopropulsada, que no está del todo confirmado esa cuestión. Ha habido vídeos que no queda claro si son del todo fiables o no, pero sí que parece apuntar que hay envío de artillería autopropulsada de no solo unas pocas unidades, y entiendo que, en fin, que la implicación norcoreana, lejos de ser pequeña, podría ir en ese sentido. En el caso de la artillería, podría apuntar a algo mayor de lo que se ha venido comentando hasta ahora, ¿no? Pero solo el tiempo lo dirá de cara a lo que se vea en el año 2025. Y con esto, pues yo creo que se podría concluir ya lo que es el análisis de los frentes. Vale, sí, porque además hay bastantes preguntas en el chat. Tema de los norcoreanos, lo que decimos, seguimos en la misma línea. Hay pruebas visuales que aparentemente confirmarían esa presencia. Lo que pasa es que todavía no podemos decir. Por supuesto, no hay confirmación oficial ni de Rusia ni de la República Popular Democrática de Corea. No tenemos tampoco evidencia sobre el número, batallas específicas. Está todo muy en el aire. Lo que sí es cierto que la prueba visual apunta a confirmar la presencia de esas tropas norcoreanas en Kursk. Voy a leerte alguna pregunta, Manu, que ha habido unas cuantas, debo Sí, decir, el chat está bastante activo, como siempre que hablamos de Ucrania. Antes agradecerle a Vertas, a Manjenet, Kadosh Camps 1512 y por supuesto a Village por esas suscripciones que nos permiten cerrar o llegar al objetivo de estos 800 que teníamos, que se ha ido renovando, subiendo, bajando en los últimos días, pero que va a ser un buen punto de partida, creo yo, de cara al directo especial de mañana. Pues mira, Manu, vamos a ver, que nos hacían bastantes preguntas. Por ejemplo, Village, vamos a ir de abajo arriba, nos pregunta, ¿esos diarios y esos prisioneros norcoreanos del 25 y el 26 de diciembre eran falsos o verdaderos? No tenemos confirmación. Hay alguna evidencia visual, pero es siempre complicado confirmarlo. Nosotros vamos a ser muy cautos con esto porque la implicación de Corea del Norte en una guerra en suelo europeo pues es un tema de tal magnitud como para que sigamos siendo cautos. Eso vamos a intentar sí. siempre Se ha no dicho que perderlo. eran imágenes, a cuestión que salió el tema, se dijo que eran imágenes, por lo menos algunas, no voy a decir todas las que han circulado, que además es increíble la cantidad de imágenes que circula, y luego lo complicado que a veces es cerciorarse de si son verdad o no. Pero en el caso de una o dos que llegaron a mi conocimiento, se dijo, desde fuentes además anglosajones, eran imágenes antiguas. O sea, que ni siquiera eran de ahora, y entiendo que ni siquiera de la zona esta, ¿no?
ha dicho, pero no hay confirmación ni tampoco desmentido. Y por tanto, pues no deja de ser el ruido de la guerra. Nos pregunta también Igor, ¿cuál podría ser, o Igorri, el ritmo de avance, cuál podría ser el ritmo de avance después de una eventual caída de Pokrovsk? Si sería parecido al 2024. Todavía queda para que caiga Pokrovsk. Como decía, por ahora la estrategia rusa viene a ser rodear la localidad por el oeste, en principio solo por ahora, en principio por ahora por el oeste, de cara, entiendo yo, a interceptar las comunicaciones, lo cual como nudo logístico ya dejaría a Pokrovsk en unas condiciones poco útiles para lo que es la logística del ejército ucraniano, ¿no? Ya decía además hace una semana que creo que esto no ha cambiado demasiado. em, que incluso en las condiciones actuales, que todavía no se ha cortado ni las carreteras ni las líneas de ferrocarril del oeste de la ciudad, considero que ahora mismo la utilidad de Pokros, de las rutas que pasan por allí, de cara al transporte de cierto tamaño, o sea, no me refiero a convoyes pequeños, más manejables, sino a trenes de larga distancia, de gran tamaño, entiendo que ya no es viable como en el pasado, habida cuenta de que hay notificación de ataques por parte de Rusia. Entiendo que vehículos que circulen por la carretera o trenes no es demasiado difícil interceptarlos con drones. En el caso de los trenes, además, pienso yo que si se ataca con drones la locomotora, el tren está ya completamente inmovilizado. O sea, si la locomotora es atacada y deja de funcionar, el tren entero queda inmovilizado. Con lo cual es casi peor incluso que un convoy de vehículos, porque si atacan uno, otros tienen la opción de moverse por su cuenta, ¿no? Pero los vagones de un tren quedan completamente inmovilizados si la cabeza tractora deja de operar. Y yo creo que es ahí un poco el problema que ya vienen teniendo desde hace por lo menos algunas semanas, desde que empezó a reiniciarse el avance ruso en esa zona. Dicho esto, yo considero más viable, en línea con con lo que comentabas, considero que esto se dé más en el sur, en la zona de Curajó o Andrivka. Veo yo más posibilidades de un avance como lo que se vio, por ejemplo, en Ochereti, ¿no? Como lo que se vio en Andrivka. Pienso más en Andrivka por las analogías, ¿no? De que caiga, digamos, si es que se produjera esa situación. Veo yo más posibilidades, por tanto, de que se dé allí. Que además coincidiría, porque esta es la concentración que está habiendo, ¿no? Está la zona de Velika Novosilka, que también está en una situación bastante complicada. Y si en tiempos similares cayeran las dos, entiendo que se daría una situación complicada para la defensa ucraniana porque sería taponar dos agujeros que se formarían en zonas muy cercanas. Vale, teníamos también, bueno, gracias ahora a Loicloy y a Ha Such por esas subs, ambas con Prime, vamos subiendo. Preguntaba Mick Pyre por deserciones ucranianas en unidades entrenadas en Occidente. Si se sabe, se tiene constancia de esto. Hay deserciones, y lo están denunciando fuentes ucranianas, pero no que deserten al lado ruso, si es que se puede interpretar así esto, sino que abandonan el frente. Es gente que deserta y se va. Siendo que se vuelven a la retaguardia, no creo que a su domicilio habitual, porque los pueden ir allá a buscar, pero es gente que sí que se está yendo de las unidades en el frente, sencillamente desertan y se van. Y que no son casos aislados, sino que ya depende un poco también de la unidad. Porque entiendo que unidades que sean más veteranas, que no estén tan dependiendo de reclutas, que hay otras que están más machacadas y necesitan muchos más reclutas de forma frecuente, pues hay algunas unidades que sí que tienen problemas serios en este sentido. De que hayan desertado al lado ruso, de vez en cuando a veces salen vídeos, que los rusos entiendo yo que hacen circular con fines propagandísticos, claro. Pero no es tanto, al menos no ha trascendido eso y a mí tampoco me consta, no es tanto que hay el número de ucranianos que desertan a las líneas contrarias, como que abandonan el frente y se van hacia territorio ucraniano, bueno, pues a donde puedan irse. Y de cara ya al 2025 también nos preguntan por la movilización ucraniana, que ya es un problema y que por supuesto, entiendo yo, se va a ver agravado cada mes que pasa y la guerra sigue funcionando,
se agrava el problema de la movilización en el bando ucraniano, me imagino. Esta cuestión, además, ha sido motivo de roces diplomáticos con políticos, con la administración Biden en este sentido, porque se exhortaba a las autoridades ucranianas a bajar la edad de movilización, porque ya está bastante complicado en otras franjas de edad echar mano de gente a la que mandar al frente. Ya sea, o sea, eso viene siendo un problema desde hace ya aproximadamente un año. Y desde hace medio año se ha hecho ya acuciante al punto de tener que bajar la edad. Se planteaba esa posibilidad a los 17 años. 18 años se ha dicho, o sea, lo que sería la franja de edad de 18 a 25. Pero incluso ya en fechas más recientes se ha hablado incluso más debajo de 18. Serían 17 años, 16 y medio. De esta cuestión todavía no está del todo cerrado lo de la edad, porque además entiendo yo que Zelensky dijo que no, y sin embargo parece que sí, que ha accedido por las presiones, ha accedido finalmente a que se eche mano de bajar la edad. Y entiendo, y digo que no está cerrado en el sentido de que, independientemente de los anuncios que hagan, es evidente que al final siempre acaban cediendo. Si dicen que no van a hacer esto, al final lo acaban haciendo. Entonces yo la interpretación que hago es que a medida que la situación se agrave, es probable que acaben echando mano de bajar aún más la edad. No digo a 14 años, pero 16 y medio, 17, no me sorprendería que en una situación aún más complicada acabaran haciéndolo porque no tienen mucho de lo que echar mano. Tienen problemas, por supuesto, también con la gente que se ha ido fuera, que obviamente muchos no van a volver para ir al frente, prefieren quedarse en el extranjero, sea Polonia, Alemania o España. Em, Tienen también discusiones porque hay gente de la élite, los hijos de la élite, que no van al frente, que evitan ser movilizados o incluso si están movilizados, que algún caso he leído yo, de estar destinados en una unidad que no va al frente, de la Guardia Territorial, vamos, de Defensa Territorial en este caso, ¿no? De gente que se las apaña para, estando movilizados, no ir al frente. Que esto pues no es uno, dos, 10 o 20, tampoco te digo yo que sean millones, pero es un número que, en fin, en una situación tan extrema ya, pues evidentemente esto genera discordia, ¿no? De cara al año 2025, la situación, pues no, en ese aspecto no pinta bien para Ucrania, porque además el hecho de movilizar gente no es como apretar un botón y ya se ejecuta la orden al 100%, ¿no? Como si fuera un programa informático, que incluso en informática no siempre algo se desarrolla al 100%. Pero en este sentido, mucha gente ya se lo está oliendo desde hace tiempo y mucha gente evita esto, huye, desaparece, se intentan ir a Rumanía, por ejemplo, ¿no? Digo el caso de Rumanía, pero me consta que también en otros países, ¿no? Pero Rumanía es el más habitual. Y ya digo, incluso aunque digan de hacerlo, la medida no va a ser efectiva, porque ya viene siendo inefectiva desde hace tiempo con otras franjas de edad, cuando se ha aplicado. Y en este sentido es muy probable que con la desmoralización que empieza a haber ya en torno a esta cuestión y el malestar que hay, pues es muy probable que también aquí sea nuevamente inefectiva y por tanto no logren reclutar lo que de verdad necesitan, ¿no? Con lo cual el problema pues va am, lejos de aliviarse, va a persistir y probablemente va a agravarse. En términos generales, yo considero, ya un poco por concluir, porque esto, antes de que terminemos nuestra parte, que no se me vaya esto. Yo pienso que el año 2025 va a ser más duro. Puede que veamos una fase bastante dura de esta guerra, que veamos cosas que hasta ahora no se habían visto, porque la cosa se va a poner tensa bastante, sobre todo de cara a las negociaciones. No sé qué es lo que hará la administración Trump, que ya ha dicho que si Ucrania, o sea, perdón, si Rusia no quiere sentarse a negociar, entiendo yo, los términos que a ellos les interesen, pues que mandarán más armamento, ¿no? Mandarán más armamento a Ucrania y presionarán más. Entiendo que Rusia en ese sentido también responderá con un incremento y probablemente presionen también más para, en su caso, obtener unos mejores términos en unas
posibles negociaciones. La guerra, por tanto, yo no considero, al menos con la situación que hay ahora mismo, no tiene pinta de que vaya a terminar en 2025. Es más, probablemente se alarga hasta finales de año como un poco. Hay gente que incluso ya la lleva a 2026. Y como digo, creo que va a empeorar. Por parte de Rusia, yo era de la opinión hace unos meses de que los avances se iban a incrementar en cuanto a su ritmo de avance. Desde luego los avances, si comparamos con el año pasado, han crecido. Pero es verdad que no, en mi opinión, no han adquirido el ritmo que yo por lo menos le preveía. Claro está que hay momentos, porque Ochere tiene, o por ejemplo lo que ocurrió este verano, en el avance hacia pocos de agosto, la verdad es que ya digo, hay momentos en concreto en que el ejército ruso pues imprime un avance considerable y hay otros en que se paraliza también en función de la llegada de refuerzos por parte de Ucrania, material. Previsiblemente lo que se refiere a Kursk, considero que mi impresión es que son, como ya planteaba yo hace meses, no termine bien para Ucrania, sobre todo por el desgaste que le supone. No sé si esta administración estadounidense va a tener algo que decir al respecto, les va a dejar seguir haciendo. Entiendo que esta administración tiene intereses en que esto no se gestione como hasta ahora, en el sentido de que si ayudan, pues tiene que ser, digamos, con unos compromisos y no de yo te ayudo y tú te autogestionas la ayuda, ¿no? Entiendo que si ayudan y mandan material, pues no irá a operaciones que planee Zelensky quizás por su cuenta, en fin. Entonces ya digo que Kursk es muy probable que no termine bien o que las fuerzas ucranianas terminen teniendo que retirarse de esa zona. Y en lo que a dónde se refiere, pues considero que va a haber progresiones por parte de Rusia una vez que se complete, es que se hace, que entiendo que no es algo lejano, lo que es la zona de Kurahov, Andrivka, no va, no va esa zona de allí. Y Toretsk, también la zona de Chasiv Yar, entiendo también que allí va a haber progresiones que llevarán hasta un poco más hacia el oeste, hacia Konstantinovka. Y también la zona del río Skil puede dar alguna sorpresa, sobre todo viendo esta cabeza de puente que han logrado establecer los rusos y la situación que había en Kupiansk no hace tanto, que llegaron a internarse ya dentro del casco urbano, por lo menos de la zona oriental de la ciudad, ¿no? No sé si todavía nos queda alguna pregunta más.